Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de Hashirama, el primer y legendario Hokage, dios de los shinobis, que como todos saben era o es uno de los personajes más fuertes de Naruto, siendo capaz de vencer a personajes extremadamente fuertes como Madara con su Mangekyo eterno, que tenía ayuda de Kurama con el cual reforzaba con su Susanoo perfecto, o sea, imagínense lo fuerte que era. Bueno, hasta acá la introducción y los dejo con la explicación de todos los rangos y niveles de poder de Hashirama, el segundo Kage más fuerte de la historia. Y antes de empezar el video recuerden usar el código SANTITG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Como sabemos, Hashirama fue criado en una guerra, así que desde muy chico tuvo que aprender a luchar consiguiendo un buen estilo de combate, gracias a muchos aspectos. Por ejemplo, su padre era el líder del clan Senju, así que para ese momento le dio un poder en la parte media del rango Chunin, ya que podía pelear mano a mano con un Madara niño, que era de uno de los clanes más fuertes de Naruto. Después de estar encontrándose con este a escondidas y entrenar junto a él, el Senju aumentó su poder. No demasiado, pero sí es un poder alto para un ninja de su edad. Claro, comparándolo con la época de Naruto, teniendo un poder en la parte alta del rango Chunin con 1000 unidades, rivalizando con un Madara con Sharingan. Después de haber entrenado por un largo tiempo y descubrir que Madara era de su clan enemigo, el Senju aumenta su poder bastante, ya que se empezaba a notar mucho más su presencia en los campos de batalla. Con este nivel de poder rivalizaría con ninjas como Asuma al principio de Naruto y con Kurenai. Recordemos que estos eran los ninjas de élite de la aldea de la hoja para ese momento, y yo creo que Hashirama en ese tiempo les daría una gran pelea a ambos por separados. Por ejemplo, con Kurenai creo que físicamente sería superior, y en cuanto a su genjutsu le podría servir contra el Senju, pero seguramente este tenga un as bajo la manga. Recordemos que él pelea contra el clan Uchiha, uno de los mejores usuarios del genjutsu, y contra Asuma creo que sí perdería, pero tampoco por tanto, ya que su poder no le saca tanta ventaja, pero él tiene experiencia ya que ya ha vivido más tiempo y también ha estado en una guerra. Ahora vamos a hacer un time skip a cuando este ya era más mayor y tenía bastante años de experiencia en la guerra. Hashirama en ese punto tenía ya un nivel muy alto, siendo capaz de vencer a muchos Uchiha teniendo 7500 unidades en la parte media del rango Hokage, siendo superior a personajes como Sasuke Taka con el Mangekyo. O sea, este Hashirama ya tenía un poder muy alto. Un tiempo después, y cuando Hashirama se adueñó del puesto del Senju más fuerte, se volvió el líder de su clan, reemplazando a su padre. Hashirama tendría un poder de alrededor de 9000 en la parte alta del rango Hokage, siendo superior a Kakashi actual de Boruto, que en cuanto a poder no es tanto a comparación de él, pero con su inteligencia le daría pelea. Y ya para este momento, con su estado base, Hashirama no sería capaz de vencer a Madara, debido a que este tenía el Mangekyo Sharingan eterno, un doujutsu que lo dota de gran poder, pero como sabemos Hashirama no se quedaría atrás. Después de tanto tiempo en una guerra, Hashirama junto a Madara lograron un momento de paz y unión, siendo nombrado como el primer Hokage, mostrando de lo que puede ser capaz teniendo un gran poder estando en la parte más alta del rango Hokage con 10.000 unidades de poder, siendo superior al Raikage en la cuarta guerra ninja que tiene alrededor de 8500 unidades y al Gaara de Boruto que tiene un nivel de poder de 10.000 unidades, también en la parte alta del rango Hokage. El último nivel de pelea de Hashirama vivo que veremos será este, el que tuvo en su pelea final contra Madara. Solo en base tiene 25.000 unidades en la parte media baja del rango leyenda, siendo superior a Minato por ejemplo y a su hermano. Yo creo que el poder base de Hashirama no está muy lejos al poder que tiene Minato, y muchos podrán decirme que el cuarto Hokage podría vencerlo gracias a su inteligencia y el Jiraiya. Pero no, porque aunque este no esté en su modo sabio, el primero puede seguir usando su Mokuton, siendo realmente muy bueno y superior por mucho al de Yamato, y también en la demostración que dio su Edo Tensei hecho por Orochimaru, el que peleó contra Hiruzen. Ella tenía un gran ninjutsu con ese elemento, pero sí perdería por muy poco contra un hipotético Minato que peleara con el modo sabio de los sapos y su Taka, alguien que creo que sería realmente fuerte. Al activar el modo sabio, que todavía no sabemos cuál es específicamente, si de la rana, de las babosas, de los monos, de lo que sea, no cabe duda que es un estúpido. Su poder aumenta hasta la parte alta del rango leyenda con 75.000 unidades de poder, teniendo un poder igual o parecido al de Obito
con un Rinnegan. Pero recordemos que Hashirama puede aumentar más su poder con el golem gigante de madera, teniendo un poder de 90.000, siendo rival a un Obito con todos los Bijus que sería capaz de vencerlo gracias a su Mokuton, que no le cuentan su poder ya que son poderes momentáneos, pero si usar el jutsu arte sabio de elemento de madera, varios miles de manos verdaderas, su poder aumenta muchísimo, llegando a la parte baja del rango dios. Como sabemos, después de muchos años de la muerte de Hashirama en los exámenes Chunin de Naruto, Orochimaru junto a la aldea de la arena atacaron con Konoha, y este gracias a sus experimentos fue capaz de resucitar con el Edo Tensei a Hashirama y a Tobirama, que al no estar perfeccionada la técnica no tendría todo su poder, así que le doy un nivel de 3500 unidades, ya que como vimos en su pelea sus ataques físicos no hicieron demasiado ya que no tenían su estilo de pelea, pero en cuanto a ninjutsu y Mokuton se le vio un desempeño considerable, siendo capaz de crear un bosque en segundos. En la cuarta guerra ninja, después de que Sasuke resucitara a Orochimaru y este volviera a traer a la vida Hashirama con el Edo Tensei, pero esta vez siendo una técnica perfeccionada y con todo su poder, Hashirama volvería a la vida con sus 75.000 unidades en su modo sabio, igual que antes, pero le agrega un plus ya que sin utilizar todo su arsenal de jutsus, dio un gran rendimiento en el área de combate, llegando a las 100.000 unidades en el tope del rango leyenda, siendo capaz de luchar hasta con un Madara con Rinnegan, también pudiendo vencer a Nagato y seguramente a Edo Nagato ya que su poder era similar en la parte media alta del rango leyenda, y también podría vencer a un Naruto KCM2 de la cuarta guerra ninja más el modo sabio del Zap, que ya era bastante fuerte, y no aceptó que ningún ninja sea más fuerte que él con su máximo poder hasta que vio el poder de Obito con el 10 colas, demostrando de lo que es capaz el primer y legendario Hokage, dios de los shinobis. Bueno gente, así quedarían todos los rangos y niveles de poder del primer Hokage Hashirama, que como sabemos es muy fuerte, y me gustaría saber a qué personaje creen que vencería con su máximo poder. Claro, hablando en Edo, porque si en la guerra sin usarlo todo y solo con el plus del Edo Tensei se le vio tan poderoso, imagínense si usara el jutsu varios de miles de manos verdaderas. Definitivamente estaría a nivel de Sasuke y Naruto con el poder del sabio otorgado, sin contar su Susanoo perfecto y el avatar de Kurama. Así que hasta aquí el video, recuerden darle like si les gustó, comentar lo que opinan sobre los niveles de poder que di. Si quieren pueden unirse a mi server de Discord que está en la descripción. Y usen el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic. Bye bye.